Ok, vamos a empezar a grabar. Espero se escuche muy bien. Ya. Entonces, los mecanismos de reacción, este tipo de ejercicios se resuelve de esta forma. Nosotros lo primero que hacemos es identificar la reacción global. Siempre nos van a dar una reacción general de lo que nos están pidiendo. Y eso es bien importante que sea dado. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a identificar qué reactivos son reales o qué reactivos deberían mantenerse aún después de que vayamos a trabajar con los reactivos, con los demás reactivos. Entonces, este tipo de ejercicios tiene dos partes. En la primera siempre te van a dar una reacción global y la segunda te van a dar un mecanismo que es una secuencia de reacciones elementales una tras otra, en las que siempre se va a tener un reactivo, bueno, un producto intermedio. Como pueden observar, estos productos intermedios aparecen y desaparecen. O sea, aparecen como producto y después como reactivo llegan a desaparecer. Y cuando se llega a sumar todas las reacciones, siempre se simplifican, o sea, siempre llegan a desaparecer. Entonces, aquí, por ejemplo, como reactivos me va a quedar A más B. Usualmente esto no se suma, pero aquí ya vamos a ver qué reactivos tenemos. Estos se simplifican y me va a quedar AB, A más B como productos AB. Y al final voy a obtener, de alguna forma, siempre voy a obtener la reacción global. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es, primero, identificar la reacción global. Segundo, trabajar con el mecanismo de reacciones, que es una secuencia de reacciones, como lo decía, son elementales. Todas las reacciones del mecanismo son elementales. Eso hace que sea más fácil de encontrar. Entonces, lo siguiente que hacemos es ya lo que nos piden. Y solamente hay dos cosas que nos pueden pedir. Una, comparar con una reacción, una velocidad de reacción que tenga el ejercicio. Y la otra es, como está aquí, simplemente les van a pedir encontrar el producto intermedio. Ahora bien, vamos a empezar con este primer ejercicio. Esto igual lo voy a compartir en el Classroom. El primer ejercicio dice, se ha estudiado, se ha estudiado cinéticamente la reacción irreversible de A más B igual a productos AB. Considerando una reacción elemental, ¿cuál será la velocidad de formación del producto AB? Inciso B, nos pide encontrar si se encontró experimentalmente que se trata de una reacción no elemental y se comprobó que el mecanismo de reacción es el siguiente. Y aquí nos dan un mecanismo donde el producto intermedio es B. Hallar la velocidad de formación de A y B y el valor de la constante K en función de las constantes K1, K2 y K3. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la reacción global. Como pueden observar, esta es la reacción que nos dan. Esta va a ser la reacción global, la RG. Y este es el mecanismo de reacciones, que es una secuencia de reacciones elementales. Como primer paso nos piden, considerando una reacción elemental, aquí simplemente vamos a trabajar con esto, encontrar la velocidad de formación. Bueno, este primer inciso es para saber diferenciar cómo se escribe la ecuación, la velocidad de formación y la velocidad de reacción. En el segundo paso, en el segundo inciso, vamos a ya trabajar con el mecanismo de reacciones. Entonces, vamos al ejercicio y aquí ya lo he copiado. Reacción global y reacción elemental. Perdón, mecanismo de reacciones. Entonces, como inciso A, simplemente hay que encontrar la reacción de la velocidad de formación de la reacción global. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos de reactivos A y B, producto AB. Nos pide encontrar la velocidad de formación de producto AB. Cuando nosotros aplicamos la velocidad de reacción, prácticamente es una ley o una forma, nosotros siempre vamos a multiplicar la constante por los reactivos. Ahora,
En este caso, cuando hallamos velocidades de formación, nosotros estamos hallando la velocidad en la que llega a aparecer un producto. Entonces estamos hablando de los productos. Por ese motivo, esto llega a ser un valor positivo. Esta velocidad de reacción, esta velocidad de formación, ya llega a tener un valor positivo. Y de la misma forma siempre se va a multiplicar a la constante por los reactivos. En este caso es la concentración de A por la concentración de B. La regla es general. Entonces, si este término siempre va a ser el mismo, sea velocidad de reacción o formación, es la constante por el producto de los reactivos. Ahora, si nosotros vamos a hallar la velocidad de formación, siempre va a ser un símbolo positivo. Y para que se aplique y sea positivo, este valor, este reactivo, en este caso producto, tiene que ser un producto. Si fuese un reactivo, afectaría en el símbolo negativo. Eso, ¿qué quiero decir? Nosotros podemos hallar tanto velocidad de formación o de reacción de cualquier reactivo o producto. Yo podría hallar la velocidad de formación de A, es un reactivo, así que simplemente va a afectar en el símbolo negativo del segundo término. Aquí, como es formación, va a ser, por ejemplo, lo que les mencionaba, va a ser la velocidad de formación de A, por ejemplo, al ser A un reactivo, en lo único que va a afectar es en el símbolo negativo. Y va a aplicarse lo mismo que es la constante por el producto de los reactivos. ¿Sí? Entonces, en lo que ahora hay que tener en cuenta es en los símbolos, porque se le va a llegar a aplicar lo mismo. Y cuando digamos que es una velocidad de formación, va a ser positivo si vamos a trabajar con el producto. Y va a ser negativo si es que nos piden ya la velocidad de formación de un reactivo. Lo mismo para la velocidad de reacción. Si nos piden hallar la velocidad de reacción de un reactivo, siempre se va a colocar menos, porque es la velocidad de desaparición. Pero si nos piden hallar la velocidad de desaparición de un producto, ahí sí vamos a colocar en el segundo término un menos también. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Espero no les haya confundido, pero simplemente en lo que vamos a llegar a afectar a la ecuación va a ser en los signos, más que todo. A ver, este inciso A lo que me pedía era ya la velocidad de formación del producto AB. Entonces, como es producto, velocidad de formación, siempre esto es positivo. Así que no se coloca nada. Ahora, si es un producto, este término va a ser positivo. Entonces, como es un producto, esto directamente es positivo y simplemente voy a multiplicar la constante por el producto de los reactivos. Esto va a ser K por, como pueden observar, los reactivos son A y B. Listo, ya está el inciso A. Lo voy a repetir una vez más para que no queden dudas. Cuando nosotros hallamos la velocidad de formación, aquí, en esta parte, no se coloca el símbolo positivo, se sobreentiende, pero como es velocidad de formación, siempre va a ser positivo. Ese término ya indica que estamos hablando formación. Y si estamos hablando de la velocidad de formación de un producto, esto va a ser positivo. Y como pueden ver, aquí se sobreentiende. Y lo siguiente que se hace es multiplicar lo de siempre, que va a ser la constante por los reactivos. Ahora, si me pidieran hallar la velocidad de reacción del producto AB, esto sería velocidad de reacción, siempre se coloca un símbolo negativo, y como este este compuesto AB no es un reactivo, aquí siempre se va a colocar un símbolo negativo. Y vamos a multiplicar lo mismo, K por la concentración de A y B. Ya, ahora sí vamos a pasar al segundo ejercicio. Nos dan un mecanismo de reacción y lo que corresponde ahora es encontrar directamente la formación de la velocidad de formación del producto AB. Como les había mencionado, solo hay dos tipos de ejercicios en este tipo de ejercicios de mecanismo de reacción. Entonces,
Uno es que les pidan directamente de la velocidad de formación de algún compuesto y la otra es compararla con una velocidad de reacción que ya tienen o velocidad de formación que ya tienen y ver si cumple o no. Entonces, en este caso simplemente sale la velocidad de formación. Cuando trabajemos con mecanismos de reacción, nosotros siempre vamos a trabajar directamente con el mecanismo que nos dan. Con este mecanismo nosotros vamos a hallar lo que nos piden. En este caso es la velocidad de formación. Y ahora bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar lo que nos pide. La velocidad de formación. Entonces, anoto velocidad de formación. Esto es un símbolo positivo. Como pueden ver, se sobreentiende. Cuando no tiene nada, directamente sé que estoy hallando la velocidad de formación. Ahora estoy hallando la velocidad de formación del producto intermedio AB. Perdón, del producto AB. Entonces, me fijo en mi ecuación, en mi mecanismo de reacción. Lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está el producto AB. Está en la segunda reacción. Como pueden ver, aquí tenemos dos. Una que es irreversible y la segunda que es reversible. Se encuentra en la reacción reversible. Entonces, yo voy a trabajar solamente con esta ecuación, en principio. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con la constante 2, que dice que esta constante 2, la flechita está de esta forma. En la constante 2, mis reactivos son A y B, A y producto intermedio B, y como productos tengo AB más B. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con una primera constante. Entonces, con la constante 2, va a ser constante 2 por el producto de los reactivos. Para esa primera constante, mis reactivos son A y B. Entonces, va a ser la concentración de A por la concentración de B intermedio. Ahora bien, ese símbolo es positivo, ¿recuerdan? Porque este está actuando como producto. Ya lo había mencionado antes. Si yo quiero hallar la velocidad de formación de un producto, el segundo término va a ser positivo si ese reactivo o ese compuesto, perdón, es un producto. Ahora, cuando trabaje con la segunda constante, va a cambiar todo de sentido. Entonces, yo estoy hallando la velocidad de formación de A y B. Para la segunda constante, que sería la constante K3 de la reacción reversible, A y B está trabajando como un reactivo. Al estar trabajando como un reactivo y yo estoy hallando la velocidad de formación de ese compuesto, le tengo que colocar un símbolo negativo. ¿Sí? Espero se entienda. Entonces sería la constante K3 por el producto de los reactivos. Y los reactivos para esta constante 3 pasan a ser estos, ¿verdad? La concentración de AB por la concentración de B. De esa forma se trabaja cuando tenemos reacciones reversibles. Como son de ida y vuelta y cambian de sentido, al principio los reactivos actúan como reactivos y los productos como productos. Pero de vuelta ya los productos actúan como reactivo y los reactivos como producto. Entonces, eso afecta ya sea una velocidad de formación o una velocidad de reacción. El cambiar de sentido va a hacer que cambien de reactivos a productos en algún punto. Entonces, nosotros siempre tenemos que fijarnos lo que estamos hallando. Si es formación, identificar. Al principio está como producto. Entonces esto es positivo. Después está como reactivo, así que esto es negativo. Listo. El ejercicio ya estaría resuelto. Pero nosotros notamos algo más. Cuando hemos nombrado toda esta velocidad de formación, en estos dos términos, en el primero tenemos la concentración de un producto intermedio. Cuando nosotros representamos una respuesta, por ejemplo esta, no puede existir en nuestra respuesta un producto intermedio. Eso significa que hay que eliminarlo. Entonces, como segundo paso, después de hallar esta ecuación, es encontrar la velocidad de reacción del producto intermedio. Como es un producto intermedio, siempre va a desaparecer, o sea, siempre se va a igualar a cero. Podemos hallar la velocidad de reacción o de formación. En ambos casos se va a volver cero. En este caso, para practicar, estamos hallando la velocidad de reacción.
¿sí? Para que no se haya olvidado los compuestos, los conceptos de velocidad de reacción y velocidad de formación. Entonces, yo, como le mencionaba, siempre voy a trabajar con mi mecanismo de reacción. Voy a la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es del producto intermedio, velocidad de reacción por el símbolo negativo, sé que es velocidad de reacción. Producto intermedio es lo que voy a trabajar. Entonces, como estoy hallando la velocidad de reacción, este compuesto siempre debería ser un reactivo. Y me fijo, ese producto intermedio, ¿dónde está? En mi ecuación, en mi mecanismo de reacción. Está en la reacción irreversible y en la ecuación reversible. Eso significa que voy a trabajar con las dos reacciones. Entonces, vamos a trabajar con la primera ecuación, que sería la reacción irreversible, con K1. Esto va a ser, voy a nombrar. Como estoy hallando la velocidad de reacción, de reactivo, me fijo. En esta ecuación está actuando como producto. Eso significa que tengo que colocar un símbolo negativo. ¿Por qué? Porque no está como reactivo, está como producto. Siempre que hallamos velocidades de reacción, siempre es positivo si trabajamos con el reactivo, ¿sí? Lo mismo ocurre con la velocidad de formación. Si trabajamos una velocidad de formación, este siempre tiene que ser producto. De esa forma siempre les voy a dar positivo. Cuando no cumpla eso, simplemente se coloca un símbolo negativo. Entonces, ya hemos nombrado el primero. La velocidad de reacción del producto intermedio en la primera reacción es menos K1 por la concentración de B2. Ahora nos fijamos, este es el producto de los reactivos. En esta primera ecuación es B y B, por eso es la concentración de B al cuadrado. Ya, estos son los reactivos y es negativo porque mi reactivo está actuando como producto. Pasamos a la siguiente reacción. Aquí notamos que para la reacción con la constante 2 va a actuar como reactivo. Entonces, como está cumpliendo, directamente yo le pongo un positivo. Y multiplico la constante 2 por el producto de los reactivos. Mis reactivos son la concentración de A por la concentración de B intermedio. Ahora paso a la siguiente constante. Como mi reactivo está actuando como producto, como pueden notar, ha cambiado de sentido. Le pongo un símbolo negativo. Va a ser K3 por la concentración de los reactivos. Va a ser la concentración de A, B por la concentración de B. ¿Sí? Han visto que al cambiar de sentido, ya un poco complica todo el análisis que estamos haciendo y es bien fácil equivocarse en los símbolos más que todo. Y a veces en los reactivos, porque a veces usamos los mismos de la anterior ecuación. Cuando tengamos reacciones reversibles, tienen que tener cuidado, siempre. Al principio, con la primera constante, va a actuar normal, estos van a ser sus reactivos, pero ya trabajando con la segunda, va a cambiar sus reactivos y van a llegar a ser estos. Listo. Entonces, como siguiente paso, nosotros hallamos la velocidad de reacción, o puede ser la de formación, no importa. Aquí se va a igualar a 0. Como igualamos a 0, nosotros armamos una ecuación. Al armar una ecuación, nosotros simplemente lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor intermedio, que sería este valor. Nosotros vamos a despejar este valor, que es la concentración del producto intermedio. Como pueden observar, solamente está en ese término, así que es bien fácil de despejar. Va a ser, estos pasan al otro lado, se vuelven positivos, K1 por la concentración de B al cuadrado, más la constante 3 por la concentración de AB por la concentración de B, todo sobre este término que sería la constante 2 por la concentración de A. Listo, ya tengo mi ecuación, mi ecuación de la concentración del producto intermedio despejado. Como siguiente paso es, yo simplemente lo voy a reemplazar en la ecuación que he hallado, que es la que me pedían. De esta forma va a desaparecer el producto intermedio, porque como pueden ver en esta ecuación, ya ningún otro compuesto es intermedio. O sea, que está bien. Todas mis concentraciones no van a ser intermedias. Una vez reemplazando en la ecuación, ya reemplazando la concentración, como pueden ver aquí, se multiplicaba por este valor, lo he multiplicado por todo, se simplifica,
estos dos términos son iguales, se simplifican y como valor o resultado yo tengo que la velocidad de formación de A y B es igual a la constante 1 por la concentración de B al cuadrado. ¿Sí? Entonces podemos dividir el procedimiento de este ejercicio en dos pasos. Uno es identificar cuál es mi reacción global y cuál es mi mecanismo de reacción. Segundo paso es hallar lo que me piden. Siempre van a empezar por eso. Cuando hallan lo que les pide, ustedes ya identifican qué es el segundo paso, qué es lo que tienen que hacer. En este caso es eliminar la concentración del producto intermedio. Para eso, ustedes tienen que encontrar su velocidad de reacción o formación, no importa, como son solo símbolos, se va a llegar a eliminar porque todo vamos a igualarlo a cero. No hay problema con eso, son ecuaciones. Ahora, una vez que hallamos la velocidad de formación o de reacción y lo igualamos a cero, armamos una segunda ecuación y esta es una ecuación algebraica en la que hay que despejar lo que necesitamos. En este caso es la concentración de producto intermedio. Despejando esa concentración, nosotros simplemente reemplazamos en la respuesta que ya teníamos, hacemos las simplificaciones necesarias y encontramos el valor. Ahora bien, la ecuación que armen aquí siempre tiene que tratar de, si es solamente un producto intermedio, tiene que eliminar a cualquier otro producto intermedio que pueda haber en la ecuación. Así que aquí ya no hay producto intermedio. Puedo reemplazarlo sin ningún problema. Listo. De esa forma se resuelven los ejercicios que son mecanismos de reacción. Ahora, este era un ejemplo sencillo, porque era bien cortito. Ahora vamos a ir uno más largo, que es el ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice, la reacción entre el hidrógeno y bromo se considera no elemental porque no existe correspondencia entre la ecuación estequiométrica y la ecuación cinética. Y nos da una ecuación estequiométrica y la velocidad de reacción de esta ecuación. Nos dice, dicha ecuación puede explicarse por el siguiente esquema propuesto. Y nos dan ese mecanismo de reacción. Hallar el valor de las constantes K' y K2' en función de las demás constantes. Ya, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es directamente hallar esto. La velocidad de reacción, esta velocidad de reacción. De esta forma nosotros vamos a poder hallar la constante prima y la constante K2'. Y a partir del mecanismo de reacción. Entonces, vamos a aplicar lo de hace rato. Volvemos al ejercicio. Ya, aquí está, lo he copiado. Lo primero que hacemos es identificar nuestra reacción global. Esta es la reacción global. Y esta es la reacción, la velocidad de formación con la que vamos a comparar para poder hallar las respuestas. Este es el mecanismo de reacciones. Como pueden ver, este es un mecanismo más largo. Tiene dos reacciones que son reversibles y una irreversible. En total, si sumáramos, son cinco reacciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es directamente trabajar con el mecanismo de reacción. Ahora, ¿por qué nosotros identificamos cuál es nuestra reacción global y cuál nuestra mecanismo de reacción? En muchos ejercicios no les van a decir directamente este es el reactivo o el producto intermedio. O sea, no siempre va a tener un asterisco. Nosotros a veces vamos a tener que darnos cuenta. Así que lo primero que hacemos es ver, tengo el hidrógeno, tengo el bromo gaseoso y el ácido bromídico. Estos son mis reactivos. Entonces, cualquier otro que no sea estos tres es un producto intermedio. Aquí está fácil de identificar porque tiene un asterisco. A veces en los exámenes no aparece así. Entonces, por eso primero identificamos la reacción global. Ahora, como segundo paso vamos a comparar nosotros lo que hallemos a este valor. Eso significa que voy a hallar de la reacción, del mecanismo de reacciones la velocidad de formación del ácido bromídico. Entonces,
Simplemente voy a partir de su mecanismo. Como ya lo mencionaba, para hallar la velocidad de formación del ácido bromídrico en el mecanismo de reacción, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está el ácido bromídrico. Está en la segunda y tercera reacción. Entonces, solo vamos a trabajar con esas dos. Partimos con la primera constante, con la constante 3. La velocidad de formación del ácido bromídrico, como pueden ver, formación, ácido bromídrico es un producto, esto es positivo. Constante 3 por el producto de los reactivos. Los reactivos son bromo e hidrógeno. Pasamos a la segunda reacción, que sería con la constante 4. Ahora, ha cambiado, ya no es un producto, es un reactivo, por eso cambia el símbolo, es negativo. Va a ser la constante 4 por el producto de los reactivos. En este caso ya los reactivos son ácido bromídrico y hidrógeno, más. Ahora sí voy a trabajar con la segunda reacción que había, da irreversible. La constante 5 y me fijo. Este es un producto, así que esto es positivo, está bien. Positivo, constante 5 por el producto de los reactivos. Los reactivos son hidrógeno y bromo gaseoso. Listo. Ya he hallado la velocidad de formación. Ahora lo segundo que les decía es, esta ya sería mi respuesta, pero lo que tengo que identificar es si en mi respuesta hay algún producto intermedio. Si es que lo hubiera, tengo que hacer unos pasos más. Y siempre van a hacer eso. Entonces aquí tenemos la concentración de bromo, la concentración del hidrógeno. Estos dos son productos intermedios y hay que hacerlos desaparecer de esta ecuación. Como pueden ver, aquí tenemos dos productos intermedios. Eso significa que yo tengo que encontrar la velocidad de los dos. La velocidad de formación de bromo igualar a 0 y la velocidad de formación del hidrógeno igualar a 0. Eso significa que ustedes van a armar dos ecuaciones porque hay dos productos intermedios. Si hubiera tres, ustedes tendrían que armar tres ecuaciones de producto intermedio para desaparecer los tres. Si hubiera cuatro, ustedes tendrían que armar cuatro ecuaciones de velocidad de reacción de producto intermedio. Así sucesivamente. Funciona en cuanto a la cantidad de productos intermedios tengan. Entonces, a ver, aquí. La velocidad de formación, perdón, vamos a ver la velocidad de reacción de bromo. Me fijo donde está el bromo. A veces ocurre esto. En todas las reacciones está el bromo. Como pueden ver, aquí serían como 5 reacciones. Entonces hay que trabajar con todas. El bromo. Entonces, la velocidad de reacción, producto intermedio bromo, en el primer caso es un producto. Por ese motivo, esto es negativo. Esto es K1 por el producto de los reactivos. Esto va a ser la concentración de bromo 2. Más la constante 2 por la constante 2 por la concentración de bromo asterisco al cuadrado. Como pueden ver, ya les había mencionado que todas las reacciones dentro del mecanismo de reacción son elementales. Eso significa que, por ejemplo, para nombrar esta constante 2, el reactivo está bien, es el bromo que estoy hallando, y los reactivos serían concentración de bromo al cuadrado. Este coeficiente pasa a ser su orden. Bueno, sí, su orden. Ya. Siempre que hay coeficientes, nosotros siempre le vamos a subir al orden, ¿ya? Ahora bien, pasamos a la 3, a la constante 3. Va a ser, estamos trabajando con el bromo, en este caso es un reactivo, así que esto es positivo. Constante 3 por la concentración de bromo, asterisco por la concentración del hidrógeno. Cambiamos de sentido con la constante 4. Ya pasa a ser un producto. Cambia de valor, se vuelve negativo. Va a ser constante 2 por producto de los reactivos, ácido bromídrico más hidrógeno. Y aquí está. Pasamos a la siguiente reacción. En este caso, el bromo es un reactivo, es un producto, así que símbolo negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy dando la velocidad de reacción del reactivo. Y eso lo igualamos a 0. Ya tengo la ecuación. La primera ecuación. Como pueden notar, el segundo paso siempre va a hallar una ecuación para igualar a 0, lo que hace más fácil
armar una ecuación algebraica para que nosotros podamos despejar. Ahora, lo malo es en la cantidad de reacciones que tenemos. Bueno, qué productos intermedios que tenemos. Aquí tenemos el bromo asterisco al cuadrado, bromo, hidrógeno, hidrógeno. Esto ya es más difícil de despejar. Lo bueno es que, como han podido notar, los términos que se forman de constante por el producto de reactivos siempre van a ser los mismos, así sea que estemos hablando de reacción o de formación. Y estemos hablando de reactivos o productos. Y esto lo vamos a anotar aquí, en el caso del hidrógeno. Vamos a hallar la velocidad de reacción del hidrógeno. Observamos y en el mecanismo está solamente en estas dos ecuaciones. Entonces, con la constante 1, al principio es un producto, por eso le pongo un símbolo negativo. K3 por la concentración de los reactivos, en este caso es bromo por la concentración de hidrógeno. Cambiamos de sentido con la constante 4. Pasa a ser un reactivo, en este caso ya es positivo. Constante 4 por el producto de los reactivos. Va a ser ácido bromídrico por la concentración de hidrógeno, producto intermedio. Y por último, con la constante 5. El hidrógeno es un reactivo, así que esto es positivo. Entonces, va a ser la constante 5 por el producto de los reactivos. Los reactivos son hidrógeno más bromo. Y esto es igual a 0. Listo. Siempre que tengan este tipo de ejercicios, o bueno, una gran cantidad de reacciones, lo que van a notar es cuando las resuelvan es que casi siempre se forma casi el mismo término de ambas velocidades de reacción. Porque como pueden notar aquí no cambian de lugar en ningún momento. Sí cambiarán de sentido, pero sus reactivos en algún momento son productos o reactivos y productos. Y lo que cambia es el símbolo. Por ejemplo, aquí en esta primera ecuación tengo K3, concentración de bromo, asterisco, concentración de hidrógeno. Me fijo en la segunda ecuación y aquí está en sentido negativo. Bueno, es con símbolo negativo. Aquí me fijo para la constante 4. Con la constante 4 tenemos la concentración del ácido bromídrico por la concentración de hidrógeno. Y aquí tenemos lo mismo, con otro símbolo. Aquí con la constante 5 tenemos concentración de hidrógeno más concentración de bromo. Y aquí tenemos lo mismo, con otro símbolo. Eso significa que fácilmente esta ecuación la vamos a poder despejar si nosotros sumamos y restamos. De esa forma va a desaparecer. Van a desaparecer casi todos. Yo ya lo he despejado. No, ya he sumado y restado. Aquí lo vamos a sumar y restar. Como les mencionaba, este término con este son iguales. De símbolos distintos se simplifica. Este valor de la constante 4 se simplifica. Este valor de la constante 3 se simplifica. Como únicos resultados tenemos estos dos. Es menos la constante K1 por la concentración de bromo más la constante 2 por la concentración de bromo a producto intermedio al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. Y como pueden notar, aquí tenemos solito al producto intermedio, el bromo. Ahí se va a cortar. Ya, chicos, voy a mandar otro link. Voy a mandar otro link, por favor. Ingresen, ya vamos a acabar con este tema que es mecanismos